En esta diapositiva entonces nos están mostrando la beta oxidación, que es la oxidación de los ácidos grasos o el catabolismo de los ácidos grasos para obtener por este catabolismo, por esta degradación, energía para las células. Entonces la beta oxidación consiste en una espiral en la cual se repiten varias rondas eh, de 4 reacciones. Esas reacciones nos llevan a que se rompe un enlace y se liberan en cada ronda 2 carbonos en forma de acetil-CoA. Por lo tanto, un ácido graso, como en el ejemplo aquí, el ácido palmítico de 16 carbonos, en el primer ciclo de las 4 reacciones se convierte en un ácido graso de 14 carbonos porque los otros carbonos se liberaron en forma de acetil-CoA. Y así sucesivamente se repite la espiral de 4 reacciones, por lo tanto, al final de un ácido graso de 16 carbonos se terminan produciendo 8 moléculas de acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A entonces va a ser catabolizada en el ciclo de Krebs produciendo equivalentes reducidos que van a la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa para la síntesis de ATP. Entonces aquí nos están explicando las 4 reacciones que se repiten en una espiral en la beta oxidación. Eh, entonces, la primera reacción es, esto se llama beta oxidación porque se oxida el carbono beta. También hay una oxidación que es la alfa oxidación, donde se oxida el carbono alfa. También hay una oxidación que se llama la omega oxidación, porque lo que se oxida es el carbono omega. Entonces, aquí entre los carbonos alfa y beta, entonces una enzima acil-CoA deshidrogenasa produce una oxidación formando un doble enlace entre los carbonos alfa y beta. Los electrones que se liberan aquí los recibe el FAD produciendo FADH2, el cual a través de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, por cada molécula de FADH2 se producen 1.5 moléculas de ATP. Eh, entonces se produce un enoil-CoA. De un acil-CoA pasamos a un enoil-CoA. Posteriormente, este enoil-CoA, por una hidratasa, entonces entra una molécula de agua, de el agua, el OH, entra al carbono beta y el hidrógeno entra al carbono alfa. Entonces, de un enoil-CoA pasamos a un hidroxiacil-CoA. Posteriormente, otra deshidrogenasa, la hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, de, eh, cataliza otra oxidación, el grupo hidroxilo se oxida a grupo ceto, entonces libera electrones, esos electrones los recibe el NAD para convertirse en NADH. Ese NADH, a través de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, lleva a la síntesis de 2.5 moléculas de ATP. Finalmente, entonces, una tiolasa, cetotiolasa, entonces porque actúa sobre un cetoacil. Entonces, una cetotiolasa cataliza que el azufre de la coenzima A haga un ataque nucleofílico a este carbono beta. Entonces, se va a formar un enlace entre este carbono beta y el azufre de la coenzima A y se libera los 2 primeros carbonos unidos a la coenzima A en forma de acetil-CoA. Entonces, estas enzimas acil-CoA deshidrogenasas dice en el texto que hay 3 diferentes dependiendo de la longitud de los ácidos grasos sobre los cuales actúan. Sin embargo, aquí en la tabla hay 4. Las de muy largas, las de ácidos grasos de cadena larga, media y para ácidos grasos de cadena corta. En el texto nos hablan de que hay una toxina hipoglicina que nos inhibe esta acil-CoA deshidrogenasa que actúa tanto en ácidos grasos de cadena corta como de cadena media. De las demás enzimas nos dicen en el libro que hay isoenzimas, unas por ejemplo hidratasas para ácidos grasos de cadena larga y otras para ácidos
grasos de cadena corta. Lo mismo pasa con esta deshidrogenasa, hidroxiacil deshidrogenasa, y con la tiolasa. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dicen que la enoil-CoA hidratasa de cadena corta, también se llama crotonasa, la hidroxiacil-CoA de cadena corta, entonces que su actividad disminuye al aumentar la longitud del ácido graso. Nos dicen que de estas tiolasas, de las de cadena corta, hay una específica que se llama, que actúa solo sobre acetoacetil-CoA, que es la acetoacetil-CoA tiolasa, que es específica para acetoacetil-CoA. Y también nos dice que de estas, mm, de las isoformas de cadena larga se encuentran unidas en un complejo formando una enzima trifuncional. Entonces, por ejemplo, la enoil hidratasa, la hidroxiacil deshidrogenasa y la tiolasa, de, que actúan sobre ácidos grasos de cadena larga, están formados en un solo complejo, en una enzima trifuncional. La otra particularidad es que este AFAD queda pegado a la enzima, está pegado a la enzima acil-CoA deshidrogenasa, y la acil-CoA deshidrogenasa transfiere los dos electrones a un FAD que está en una enzima de transferencia de electrones, una proteína de transferencia de electrones. Recibe estos electrones y se los pasa a una enzima oxidorreductasa, eh, enzima oxidorreductasa, que recibe esos electrones para finalmente pasarle los electrones a la coenzima Q, y la coenzima Q pues le pasa los electrones al complejo 3. Entonces, estos electrones nunca pasan por el complejo 1, por eso no se producen 2.5 moléculas de ATP, sino tan solo se producen 1.5 moléculas de ATP. En cambio, los electrones del NADH sí pasan por el complejo 1, luego por la coenzima Q, por el complejo 3, por eso se obtienen más ATP de los electrones que son llevados a la cadena respiratoria a través de NADH. Eso es lo que nos están mostrando en esta parte. Ahora, aquí nos dicen que cuando hay exceso de ácidos grasos, entonces se presenta omega oxidación, entonces eso produce ácidos dicarboxílicos, y esos ácidos dicarboxílicos son eliminados en la orina. También nos dice que a nivel del peroxisoma se puede dar alfa y beta oxidación. Entonces, cuando los ácidos grasos son de cadena muy larga, se produce beta oxidación, y esa beta oxidación nos puede producir peróxido de hidrógeno, NADH, acetil-CoA, propionil-CoA y ácidos grasos de cadena corta o media, que esto es trasladado a la mitocondria. Ahora, cuando hay ácidos grasos de cadena ramificada, como el ácido fitánico, entonces se presenta la alfa oxidación, que es específica para ácidos grasos de cadena ramificada. Hay otra oxidación que es de los ácidos grasos insaturados. Aquí nos colocan y nos explican en el libro un ejemplo que es el ejemplo del linoleil-CoA, que tiene dos dobles enlaces, un enlace delta 9 y un enlace delta 12. Entonces nos dice, aquí ocurren tres espirales de beta oxidación, y finalmente se produce un ácido graso que tiene un doble enlace entre el carbono 3 y 4 y otro doble enlace entre el carbono 6 y 7. Entonces nos dicen, ahí actúa una enoil-CoA isomerasa que nos pasa el doble enlace que estaba entre el carbono 3 y 4 al carbono 2 y 3. Entonces, aquí puede seguir la beta oxidación, y finalmente en una reacción de la beta oxidación siempre se introduce un doble enlace entre eh, el carbono 2 y 3. Entonces, este doble enlace se va a ver acompañado por este doble enlace que fue creado en una ronda, en una espiral de beta oxidación. Entonces, estos dos enlaces se convierten en uno solo. Entonces, ahí hay una reducción, y esa reacción es catalizada por una reductasa que es la 2,4-dienoil-CoA reductasa, que
necesita electrones y esos electrones los aporta el NADPH convirtiéndose en NADP. Entonces aquí se produce un ácido graso que solo tiene un doble enlace entre los carbonos 3 y 4. Nuevamente actúa esta misma isomerasa para pasar el enlace que estaba entre los carbonos 3 y 4 a los carbonos 2 y 3 para que pueda continuar haciéndose espirales de beta oxidación y termine todo el ácido graso convertido en como es un ácido graso de 18, entonces terminaría produciendo 9 moléculas de acetil-CoA, 5 aquí, 6 y 3, 9 moléculas. Finalmente, entonces aquí nos están mostrando la oxidación de los ácidos grasos de cadena impar, entonces nos dicen se hacen igual las espirales de beta oxidación, solo que al final no se produce un acetil-CoA porque quedan tres carbonos, esos tres carbonos se llaman el propionil-CoA. La propionil-CoA entonces proviene de la oxidación de los ácidos grasos de cadena impar, pero nos dicen en el libro que también provienen del catabolismo de aminoácidos como la valina y la isoleucina. Una vez se produce la propionil-CoA, entonces por acción de una carboxilasa, entonces se hace una carboxilación para producir a partir de un compuesto de 3 carbonos, uno de 4 carbonos, que es el D-metilmalonil-CoA. La enzima se llama propionil-CoA carboxilasa y requiere, como todas las carboxilasas, de biotina como cofactor, como coenzima. Una vez se produce el D-metilmalonil-CoA por acción de una epimerasa, se convierte en L-metilmalonil-CoA, que finalmente, por acción de una mutasa, se convierte en succinil-CoA, que entra al ciclo de Krebs. Entonces, el propionil-CoA, bien sea proveniente de los ácidos grasos de cadena impar o de valina isoleucina, termina en el ciclo de Krebs.